Ninguno de estos animes, series, o canciones, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. Muy bien, antes de todo pido disculpas por haberme tardado en subir este capítulo, fue algo difícil por hacer ya que no tenía mucha inspiración, pero después de un tiempo lo pude lograr, aunque también fue mi trabajo que no me dejaba, pero se pudo lograr señores. Otra cosa también es que este capítulo no se tratará de los 3 cómics de Crosset, ya que la verdad los estoy reservando para la siguiente parte, ya que les seré honesto se me dificulta el poder escribir las escenas sexuales de los cruzados y ni mencionemos lo incómodo que será escribirlo, así que les diré que el siguiente capítulo es donde ahí me la voy a rifar, y también avisarles que después de este video en unos 3 o 4 días subiré el siguiente video de votaciones para saber qué fanfic siguiente será que regresara. Pero bueno, ojalá les haya gustado esta parte. Si quieren la siguiente continuación, este video debe de llegar a los 120 likes, y por favor dale like a este video, y que te suscribiera a este canal, eso me motivaría a hacer más rápido los videos, pero bueno, sin nada más que decir, que comience el capítulo. Tres semanas. 3 malditas semanas habían pasado desde que haya comenzado este apocalipsis, y en mi opinión déjenme decirles que fue un completo horror que estuve viviendo. Y no estoy bromeando, es en serio, demasiadas cosas habían pasado tan solo estas 3 malditas semanas. Y todo esto fue cuando había decidido en salir de la base para comenzar con mis planes que tenía en mente, y era primero en limpiar las zonas cercanas y alejadas de la base, para así evitar que los infectados, cruzados, pudieran encontrar la ubicación de donde se encontraba exactamente la base, pero también había otra razón que no había mencionado antes, y es que tenía pensado en tomar el control al 100% de los 2 estados de Wisconsin y Minnesota, y convertirlos en una zona libre de infección. Y obviamente la razón del por qué estaba haciendo todo esto en esos momentos, era en tener mucho más espacio para así evitar que se llene la base tan rápido de sobrevivientes, así que por ese motivo había decidido en dar marcha a ese loco plan que tenía en mente. Y, cuando había llegado el momento de la verdad, es cuando daría comienzo al brote del virus Crosset por alrededor de todo el mundo, y por supuesto dando inicio a todos los acontecimientos que pasarían del cómic. Es donde había decidido en actuar cuanto antes, empezando a limpiar las zonas cercanas y alejadas de la base, y es cuando lo viví en carne propia cuando había salido de la base estando mucho más preparado con un grupo de unos 15 soldados junto con varios vehículos, junto con las armas y mucha munición. Pero el caso es que, absolutamente presencié el caos y la destrucción por los cruzados por todas partes, y eso que solo había pasado un día, pero no voy a negar que las escenas sangrientas eran muy aterradoras de ver. Sin ninguna duda esto era muy diferente en verlo en el cómic que verlo con mis propios ojos. Y aún más peor fue el primer encuentro que tuve con los cruzados y déjenme decirles que no fue nada bonito. Fue demasiado aterrador y perturbador para mí, en verlos por primera vez. Ya que la situación de ese momento fue que en cierta parte muy alejada de la base un cierto grupo pequeño de cruzados se estaban divirtiendo con unos desafortunadas personas que estaban sufriendo de las peores maneras, viendo por mis propios ojos en cómo estos cruzados se estaban divirtiéndose masacrándolos y a la vez divirtiéndose sin ninguna piedad. Escuchando claramente sus desquiciadas risas sin parar, sin quitar esas malditas sonrisas psicópatas que poseían, y para empeorar se podían escuchar claramente sus vulgaridades sin contenerse. Y no voy a negarles que esta situación provocó en que me congelara del miedo al ver esa desagradable escena, sin saber qué hacer, me tardaría un poco en reaccionar por el miedo que sentía en esos momentos, y por lo que pude notar es que aún no se daban cuenta de nuestra presencia, y, la verdad no sé qué pasó, pero de repente pude sentir algo dentro de mí, que me gritaba con mucha fuerza que disparara a aquellos bastardos sin ninguna piedad, y lo hice. Con una sola orden, ordené a mis soldados que dispararan sin ninguna compasión a esos hijos de puta, y lo hicieron. Abrieron fuego en contra de los cruzados, y en poco tiempo fueron despedazados por los impactos de las balas, mientras que con las pobres personas tuvieron la misma suerte que los cruzados, ya que estos a los pocos minutos de haber exterminado a los cruzados, las antes personas se habían convertido en cruzados, con unas sonrisas desquiciadas en sus rostros, correrían dirigiéndose hacia nuestra dirección en donde nos encontrábamos e intentaron atacarnos.
Yo simplemente hice una señal con mi mano a mis soldados que estos entenderían rápidamente, apuntando sus armas, y abrieron fuego rápidamente neutralizándolos al instante, quedando igual de destrozados como los otros. Y sin más, nos marchamos de ahí para seguir limpiando en las demás zonas cercanas y alejadas de la base. Y bueno, el procedimiento de limpiar las zonas fue muy agotador, tardado, y a la vez muy estresante. Los días pasaban demasiado rápido, en cambio en las noches fue un tormento que sufrí, sin mencionar que empecé a vivir los numerosos enfrentamientos que teníamos en cada momento con los cruzados, batallas encarnizadas que pude presenciar que me dejaron impactado. En un principio teníamos la ventaja, ya que estos no tenían ninguna arma de fuego, solamente tenían armas blancas como cuchillos, baits, machetes, sierras, martillos, hachas, y palas, y esto por supuesto eran muy fáciles de aniquilar sin ningún problema, eran muy fáciles de predecir, usando bastantes estrategias en contra de ellos, pero después se empezó a complicar las cosas, fue cuando cada vez más había uno o más cruzados que llevaban alguna arma de fuego, o eran más grandes los grupos de cruzados, y los enfrentamientos aumentaban con mucha ferocidad, pero lo malo, es que si recuerdo muy bien, es que la munición de ellos estaban completamente infectadas con algún fluido, como su sangre o tal vez de su semen, en pocas palabras si te hieren o te impactan alguna de su munición infectada, te infectas y te conviertes en un cruzado. Estando consciente de esa información, tuve que revelar esta dichosa información a mis soldados, para que estos estuvieran enterados y que tuvieran mucho cuidado. Pero aún así, como se imaginarán en algunas veces por un descuido mío o de alguno de mis soldados, o también por una emboscada que sufríamos al bajar la guardia, perdí a algunos soldados por diferentes situaciones, que digamos y más que algunos con una voluntad fuerte estos se disparaban a la cabeza para no convertirse en un cruzado, mientras que otros eran asesinados por sus compañeros al no poder ellos mismos dispararse, mientras que otros morían de una manera horrible siendo asesinados y a la vez masacrados por los cruzados al bajar la guardia. Y honestamente, sé que lo que diré sonaré como un desalmado sin corazón, sin ningún sentimiento, pero la cuestión es que no debía preocuparme de sentir algún sentimiento o algún cariño o siquiera algún afecto hacia mis soldados, o que me afectara sus muertes, ya que esto era por mi propio bien, porque el motivo era que había una regla muy importante en este mundo que muchos conocían y era que nunca debías de encariñarte con algún personaje de este mundo, porque no sabes cómo terminará al final. Y esto por supuesto, esto también contaba para mis soldados esa dichosa regla, y para evitarme muchos problemas por culpa de la depresión, no debía tenerles ningún afecto en ningún momento, incluso rápidamente los reemplazaba invocando a nuevos soldados con el sistema, que sin ningún problema los invocaba trayéndolos a la batalla con sus respectivas cosas, aunque eso sí, las invocaciones que hacía era en algún lugar discreto y que no hubiera alguien observando. Aunque eso no significaba que iba a permitir en que estos bastardos de los cruzados tuvieran la oportunidad de poder divertirse con los cuerpos fallecidos de mis soldados, oh no señor, tal vez por mi parte lo menos que podía hacer por ellos, era darles una merecida despedida, y enterrarlos en alguna parte difícil de encontrar para que así ningún cruzado pudiera encontrar sus cadáveres, sin mencionar que también todo su equipo junto con sus armas nos las llevaríamos también. Y así lo hice, invocando un camión de tropas con el sistema para que éste transportara los cuerpos de los soldados caídos para ser llevados hacia una ubicación desconocida, pero algo cercana de la base y donde ahí, serían enterrados sin tener que preocuparme de sus cuerpos. Así que sin perder el tiempo había empezado a ordenar a mis soldados que subieran todos los cuerpos al camión con mucho cuidado. Después de un rato, ya habían subido todos los cuerpos al camión, con una precaución al momento de subirlos por razones obvias que pudiera por un descuido que pudiera provocar en que se infectaran sin darse cuenta, pero no hubo ningún problema después, ya que mis soldados fueron muy precavidos a la hora de subirlos, y más que estos llevaban unos guantes de látex que yo mismo les había dado por precaución, y una vez de haber terminado de subir absolutamente todos los cuerpos de los caídos, decidí en que alguien se encargara de enterrarlos hacia la ubicación acordada, ordenando a un soldado específico que éste ya conocía un poco el camino a la base, dándole instrucciones claras de lo que tenía que hacer, recibiendo un asentimiento del soldado y más con un sí señor, sin antes que fuera acompañado con unos 5 o 8 soldados por si acaso si necesitara alguna ayuda extra, pero también si necesitaba protección por el camino, y así fue. Comenzando a retirarse con el camión de transporte junto con unos 2 UMB que protegían al camión, que uno se encontraba adelante, mientras que el otro UMB se encontraba detrás protegiendo la retaguardia del camión.
Mientras tanto solamente observábamos en cómo poco a poco comenzaban a desaparecer a la lejanía hasta perderlos de vista. Después de un rato decidiría en seguir continuando con el trabajo de seguir con la limpieza, pero siéndoles honestos claramente había dicho antes que podría acabar rápido de limpiar casi todos los alrededores de la base en tan poco tiempo, pero creo que me equivoqué un poco. Estaba muy claro que sería más complicado de lo que pensé, esto sin duda me tomara un poco más de tiempo. Aunque lo bueno de ventaja que tenía era que me podía mover con los vehículos para diferentes lugares, el combustible no era ningún problema, ni tampoco la munición ni el personal militar, pero sobre todo era por el sistema militar que poseía, dándome aún más ventajas, pero sobre todo las posibilidades de poder sobrevivir a este mundo. Y ante eso provocó en que me confiara con los cruzados, ocasionando muchos problemas creyendo poder en acabarlos fácilmente, creyendo que no sería difícil en exterminarlos, pero era más complicado de lo que pensé, aunque, durante lo vivido en los enfrentamientos y de ser testigo de ver la destrucción por los cruzados, y más de cómo algunos de mis soldados cayeron ante este virus, pude comprender en esos momentos la situación, que era más grave de lo que pensé, decidiendo en pensar una forma más rápida de poder cumplir mis planes sin tener ninguna baja de mis soldados. Estuve por un buen rato en ese lugar estando muy pensativo, intentando encontrar una forma de poder exterminar a un gran número de cruzados para así poder también obtener exactamente los dos estados de Wisconsin y Minnesota, y después de un buen rato, fue cuando me había llegado una fantástica idea, siendo que la única manera que podía en poder exterminar a los cruzados con más facilidad sería por el aire. O sea, ataques aéreos sería lo más factible desde mi punto de vista y así evitaría bastantes problemas para mí y a mis soldados, sería lo más aceptable. Sin dudarlo decidiría mejor en regresar a la base para así empezar con esa idea que tenía en mente, y sin perder el tiempo daría órdenes a mis soldados de regresar a la base, que sin ningún problema acataron la orden, comenzando a subirse a los vehículos para después irnos. Después de un rato de recorridos por donde antes estábamos, aún pudiendo ver algunas de las zonas neutralizadas que por lo que veo, no había ningún rastro de algún cruzado, pero tampoco alguna presencia de algún ser vivo no infectado, y digamos que el viaje extrañamente fue de lo más tranquilo, no hubo ningún incidente, alguna emboscada sorpresa, todo estaba lo más tranquilo, pero eso no significaba que por el camino observara que aún seguía los cuerpos ya sin vida de numerosos cruzados, que se encontrarían tirados en el suelo, algunos estaban completos mientras que otros les faltaba algún pedazo de su cuerpo, como brazos, piernas, cabezas, etc. En fin, el viaje fue un poco aburrido al parecer no me tomó bastante tiempo en llegar a la base, y por lo que podía ver, para mi sorpresa demasiados cuerpos por diferentes partes se encontrarían tirados casi cerca de la base. Por un momento pensé lo peor al ver esa escena, pero cuando estuvimos más cerca, casi llegando a la entrada, digamos que toda preocupación que tenía antes desaparecería rápidamente una vez que las grandes y reforzadas puertas de la base se abrieran lentamente hasta estar completamente abiertas. Y bueno, en pocas palabras una vez que hayamos llegado y entrado, el caso es que rápidamente me habían informado la situación de lo que había sucedido días después desde que había salido de la base, y es que la cosa fue que exactamente 2 días después, siendo que más o menos como en una cierta tarde, como las 4 o 5, se empezó a ver muchos movimientos extraños de varios individuos a la lejanía, y sabiendo lo que tenían que hacer, teniendo la orden de matar cualquier cosa que represente una amenaza a la base, debía ser exterminada a toda costa y lo hicieron sin dudarlo. Aparte se daban cuenta que estos individuos se podían escucharlos claramente en cómo reían de forma desquiciantes, y sin faltar las malditas vulgaridades que estos soltaban en cada momento sin parar, y no se tenía que ser un genio para saber que eran cruzados sin ninguna duda. Alertando a todos los soldados que estaban encargados de la seguridad y protección de la base, donde actuaron lo más rápido posible por la situación, sabiendo lo que tenían que hacer, sin permitir que los cruzados pudieran hacer algún movimiento, o que se acercaran al refugio, sin esperar mucho comenzarían a abrir fuego en contra de los cruzados que nada pudieron hacer, ya que fue demasiado rápido antes que pudieran darse cuenta, fueron completamente exterminados. Por suerte, gracias a los silenciadores en sus armas, pudieron silenciar un poco el ruido al momento de accionar sus armas, evitando mucho en hacer ruido que eso pudo ocasionar en que tal vez algún otro grupo de cruzados descubrieran la ubicación del refugio, pero por suerte no pasó nada.
ya que después de que exterminaran aquel grupo de cruzados, comenzarían a estar en alerta máxima, en cada momento posible, cuidando absolutamente cada parte de la base, aunque digamos que después de aquel evento hubo algunas ocasiones de algunos avistamientos de algunos otros grupos de cruzados que se acercaban por diferentes partes del refugio, pero por suerte, la rápida reacción de los soldados fue suficiente para exterminarlos. En fin, después de aquellos sucesos pasarían algunos días que fueron muy tranquilos, pero aún así no se confiarían y seguirían en alerta máxima en el refugio sin bajar la guardia, hasta mi llegada. Y con esto, ahora estaba más claro de lo que tenía que hacer y debía apresurar lo que tenía planeado, aunque claro, antes debía primero en desinfectarme junto con los otros soldados que habíamos estado fuera, en pocas palabras, teníamos que quitarnos absolutamente todas las cosas excepto las armas, los cargadores igual, mientras que las cosas que eran quemadas serían la ropa, los chalecos, las máscaras de gas, los guantes, las botas y los cascos, y si se preguntan el por qué hacía eso, era para evitar algún brote accidental por estas mismas prendas, o eso pensaba, pero era mejor ser precavido antes que se desate una tragedia dentro del refugio. También nos dimos un baño para limpiarnos de la suciedad de afuera, aunque solamente lo hacíamos nada más por si las dudas, uno por uno se bañaba aunque con mucho cuidado. Pero no hubo ningún problema, ya que no hubo ningún incidente ni tampoco un cambio o síntoma violento en mis soldados, todo fue lo más tranquilo para mi alivio, en fin. A lo que iba, una vez que se haya terminado todo ese protocolo de seguridad, ahora sí debía comenzar con aquellos planes que tenía en mente, y sin perder el tiempo me dirigiría hacia la pista aérea, teniendo la intención de comprar una cierta cosa muy especial que sin ninguna duda sería suficiente de poder lograr mi objetivo. Y estaba hablando del Lockheed AK-130, y les voy a ser muy sincero, y es que no soy muy fan de aviones, pero sin duda con esta belleza puede ser muy destructivo y peligroso, y más si han jugado a Zombies Gunship Survival, jeje, pero bueno. La verdad no había mucho que decir de lo que pasó después, ya que en pocas palabras había comprado 3 modelos de AK-130, y no solo eso sino que había comprado otros aviones de ataque como la Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, la Yakovlev Yak-130, y la F-A-18 Hornet, sin olvidar que también había comprado unos aviones drones siendo la MQ-9 Reaper, y por el momento con esto sería suficiente, aparte no se me olvidaba que tenía los helicópteros de ataque que también me podían ayudar de igual forma, sin olvidarme que tenía que comprar aparte sus armas y los misiles para estos aviones. Y casi se me olvidaba que también había comprado unos cuantos pilotos especializados para volar estos aviones, asegurándome que no hubiera ningún error y que todo estuviera bien, y bueno, ya viendo que todo estaba listo, sin perder el tiempo les daría instrucciones claras a estos pilotos de lo que tenían que hacer, teniendo el objetivo de ellos de neutralizar, bombardear, arrasar, y asegurarse que todas las zonas estuvieran completamente limpias y que no hubiera ningún cruzado vivo. Ya una vez dada aquella orden, los pilotos acatarían la orden y no perderían el tiempo y comenzarían de una vez, sin antes revisar los aviones para evitar accidentes, una vez que esté en el aire para evitar tragedias inesperadas, además de abastecerse de armamento letal en sus aviones. Muy bien, en este punto lo único que deben de saber es que fue un total éxito. La duración fue más o menos como 1 o 2 días, y con eso se logró obtener más o menos como el 50% en los 2 estados, siendo algo que la verdad no me quejo, es aceptable este porcentaje lo que se logró, y esto fue gracias a los pilotos que pudieron limpiar rápidamente bastantes áreas con una buena coordinación y estrategia, y más que no hubo ninguna pérdida o baja, pero también debo mencionar que ayudaron los helicópteros de ataque que fueron un refuerzo útiles para rematar a grupos de cruzados que sobrevivieron en los primeros ataques de los aviones. Mientras tanto durante esos 2 días, estuve muy ocupado en unos asuntos muy importantes que debía de resolver dentro de la base, uno de esos fue cuando me había dado cuenta de algo importante y era que no tenía una cadena de mando desde un principio, algo que se me había olvidado hasta ahora, siendo algo que era muy necesario, desde un punto de vista para mantener estable este lugar, pero sobre todo es porque poco a poco se estaba aumentando un poco mi fuerza militar, y necesitaría mucha ayuda para dirigir las tropas, y no solo eso sino que también debía de poner turnos para la vigilancia y seguridad de la base, para evitar cansancio y estrés en mis soldados. También impuse reglas a los civiles que tenían que obedecer, pero también impuse toques de queda que debían seguir para su seguridad, y hablando de los civiles, pues, si se habían preguntado qué pasó con ellos, ellos se encuentran bien,
Y sí, ellos ya están enterados de la situación que estaba pasando en todo el mundo, y honestamente hubo bastantes reacciones como negación desde un principio. Bueno, digamos que hubo diferentes reacciones como sorpresa, negación, enojo, miedo, burla, pánico, entre otras emociones, pero después les mostrarles pruebas grabadas desde una cámara, y que estos fueran testigos de ese macabro contenido, fue más que suficiente que se desatara el pánico. Bueno, para aclarar, no todos vieron esa grabación, sobre todo los niños, o alguna persona sensible, ellos fueron apartados de los demás a un lugar más alejado pero vigilado, mientras los que fueron testigos de esas imágenes estaban muy aterrorizados, así que para no hacer largo el cuento, se tuvo que calmarlos y asegurarles que se encontraban totalmente seguros, que no debían de preocuparse. Y como ya me imaginaba, muchos suplicaban de que buscaran a personas, que eran familiares amigos conocidos de los civiles. Aunque la verdad, para mi pesar, sabía muy bien que tal vez ya estarían muertos por diferentes formas por los cruzados, pero puede que haya posibilidades que aún estén vivos, pero pueden que estén en otros lados, eran otras posibilidades tal vez, pero aún así, se había prometido en que se buscaría sin descanso, aliviando a muchos que se tranquilizarían. Aunque para estar más prevenido había confiscado absolutamente todos los celulares de los civiles para más seguridad, aunque hubo molestias y quejas, eran ignoradas rápidamente, ya que esto era por su bien, y a la vez una seguridad en la base, y no quiero dar el motivo del por qué hacía esto, ya que ustedes deben de saber la respuesta. En fin. Volviendo por donde decía antes, una vez que lograra obtener más o menos el 50% en los dos estados, así que rápidamente con mi sistema, entraría a la tienda, donde habría muchas opciones bastante interesantes, hasta una opción específico, que eran muros que podía obtener, había bastantes opciones que podía elegir, algunos estaban hechos de diferentes materiales, y no solo eso, también podía elegir qué tamaño quería el muro, así que digamos que específicamente quería tal parecidos como los muros de Israel de Guerra Mundial Z, no me costaron mucho, ya que gracias al matar a muchos cruzados, durante que estuve fuera del refugio había recibido bastantes puntos, y no fue ningún problema en comprarlos. Aparte, lo había dicho antes por si no me entendieron bien, pero el sistema que tengo era algo muy diferente que otros, ya que este me beneficia mucho para poder sobrevivir a este mundo, en obtener cosas a menor costo que sin ninguna duda me ayudaran mucho. Y bien, la invocación de los grandes muros fue demasiado rápido, en tan poco tiempo grandes muros habían aparecido desde el suelo para empezar a rodear absolutamente el 50% de los dos estados de Wisconsin y Minnesota que había obtenido en la limpieza, aumentando muchísimo aún más el espacio de este lugar. Pero no solo eso, sino que para poder salir de este lugar, era por una cierta parte muy escondida que sería muy difícil de encontrar para los cruzados, tanto como los normales como a los super, algo que me aliviaría y me tranquilizaría un poco, pero tampoco me confiaría con lo que pasó cuando estuve afuera de este lugar. Pude darme cuenta de mi error al confiarme con mi sistema tontamente, perdiendo a varios soldados, que por cierto no dije antes, pero a los soldados que se habían encargado de enterrar a los caídos, habían regresado a salvo a la base después de que llegáramos, por si preguntaban por ellos. Pero el caso es que ahora era el momento de actuar correctamente y tomar buenas decisiones, ya que por la experiencia que obtuve ya no se repetiría. Pero ahora debía aún de encargarme de algunos asuntos muy importantes que debía de atender y resolver. Y bueno, sin darme cuenta los días pasarían muy rápido, durante ese tiempo estuve muy ocupado asegurándome que todo estuviera bien en la base, también como había dicho establecí una cadena de mando, ya que necesitaría una jerarquía militar bien estructurada, que pudiera mantener en sostener esta base y no permitir en que los cruzados pudiera arrasarla, sería una tarea difícil pero no imposible. Otra cosa que debo mencionar es el aumento de la fuerza militar, ya que había decidido en aumentar un poco, y no solo eso sino que también había aumentado mucho el armamento del ejército, tanto de armas como de munición letales, sin mencionar de los vehículos por supuesto. Otra cosa que debo mencionar fueron los intentos de rescates que se llevó a cabo, había creado grupos especiales que su único propósito eran encontrar a posibles sobrevivientes y también a los familiares amigos conocidos de los refugiados, y digamos que fue bien los intentos de rescates, fueron encontrados bastantes sobrevivientes que estaban escondidos en sus hogares, lugares abandonados como edificios, escuelas, hoteles, restaurantes, aunque algunos se encontraban en buen estado, mientras que otros necesitaban atención médica, y no había nadie infectado, ya que se revisó a cada uno, pero para estar más seguros absolutamente todos fueron puestos en cuarentena durante una semana, siendo vigilados constantemente por militares que estos ya tenían órdenes claras y veían algo
algo extraño, pero por suerte no hubo ningún incidente y ya, aunque se tuvo que establecerlos en otro lugar ya que no había más espacio en el gimnasio, así que no fue un problema en hallarles otro sitio. Ahora en el presente en estos momentos me encontraba en un helicóptero acompañado de 10 soldados fuertemente armados hasta los dientes, pero no eran cualquier soldados comunes, o no señores, sino que eran de fuerzas especiales, que había comprado hace poco, y bueno, te estarás preguntando el que hacía yo en un helicóptero con fuerzas especiales, pues, digamos que estoy en una misión que estaba haciendo que era especial. No quiero dar mucho detalles pero resulta que una civil nos había suplicado en que rescatáramos a su hermano que era policía, y que este se encontraba junto con otros compañeros y civiles atrapados y escondidos en una habitación de una estación de policía, y el objetivo de la misión era en rescatarlos de los cruzados que se encontraban dentro de la estación de policía, aunque siéndoles honestos no era la verdadera razón del por qué estoy participando en esta misión. Desde un principio iba a mandar a los grupos de rescate para que hicieran el trabajo, así que le pediría la ubicación exacta a la mujer, pero cuando ella nos revela dónde era, no me di cuenta en un principio pero después es cuando me doy cuenta, y es que la ubicación es en el estado de Kansas, más preciso de un pueblo, y ahí fue cuando mi cerebro reaccionó. El primer cómic, los protagonistas de ese cómic, ahí fue cuando me di cuenta, y por supuesto no iba a dejar esta oportunidad. Sin dudarlo me prepararía rápidamente ante esta misión, aunque primero debía en ver si aún se encontraban vivos los que se encontraban en la estación de policía, pero no voy a mentirles pero sabía muy bien que las posibilidades que todavía sigan vivos son muy bajas, y más cuando la civil había confirmado que perdió comunicación con su hermano, aumentando aún más aquella posibilidad, pero aún así, iría para confirmar si todavía seguían vivos o no, preparándome ya que iba a volver a salir, y es que habían pasado bastante tiempo desde que sucedió aquel evento, pero esta vez iba a ser muy diferente, sin antes elegir quiénes me acompañarían para esta misión, pero sobre todo también elegir el vehículo que nos iba a llevar, pero viéndolo mejor la verdad la mejor opción sería siendo un helicóptero, Black Hawk U-60, y para mí era muy adecuado para esta misión, y si se preguntan solamente llevaría 6 soldados para esta misión, pero, esta vez será muy diferente esta vez no la voy a cagar, ya que los soldados que me iban a acompañar serían de fuerzas especiales y había decidido en invocar a los Navy SEAL para esta misión. Y lo hice, no tardé mucho en comprarlos, sin antes comprarles un equipo de calidad, lo necesario para esta misión, su vestimenta igual, casco, cargadores, máscara de gas, guantes, botas, las armas, absolutamente todo era de calidad. Yo también no me quedaba atrás, también había comprado mi equipo de calidad para esta misión. Pero el momento de ponerme todo, y al verme en un reflejo de un espejo, la verdad no voy a negarles que me parecía como un The Resident Evil Remake, algo que me dio gracia pero no negaré que me veía bien, en fin. Se empezó a preparar todo para esta misión, sin antes explicarles a los que me acompañarían, detalles de esta misión, cuál era el objetivo, en pocas palabras les explicaría y advertiría sobre los cruzados y lo que pasaría si se infectaran, dándoles también un consejo, si por algún motivo se separan del grupo y eran acorralados por un grupo de cruzados, lo mejor que podían hacer era darse un tiro a la cabeza, para evitar un destino cruel, y después de unas explicaciones más, ya sería el momento de la verdad, era el momento de encontrarme con los sobrevivientes del primer cómic. Continuará.